Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a conversar justamente con el asambleísta que es parte de esta comisión ad hoc para evaluar a Guadalupe Llori. John Vinués, asambleísta por Chimborazo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, ¿cómo avanza el trabajo de la comisión ad hoc? Han tenido, entiendo, dificultades para poder instalar la sesión de mañana, temas logísticos, porque se viene el 24 de mayo, pero ¿qué nos puede contar de lo avanzado y de las expectativas que usted tiene sobre esta evaluación a la presidenta del Legislativo? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, un saludo al pueblo de Quito. Es un gusto estar aquí en Radio Sucesos. La comisión multipartidista o pluripartidista no define, no evalúa. Lo único que hace es armar el informe sobre el cual se tomará una votación. Sí, hay una pequeña diferencia. Esto se llama sustanciar el proceso. Y para eso se conformó un grupo de 5 asambleístas que debemos leer los documentos, revisar las pruebas, escuchar a las partes y finalmente dar un informe con una recomendación. Esto se lo hace de una manera estricta, estrictamente apegada a la ley. Y la ley es muy clara. Tiene plazos y tiempos de 3 días, 5 días, 10 días, etcétera, para recibir las pruebas y escuchar. El día miércoles, es decir, ayer, se terminó el plazo para que los otros asambleístas que quieran intervenir el día de mañana lo hagan. Así es que ya ingresaron solicitudes, etcétera, y bueno, estamos con 10 personas que podrían participar. El día de mañana se escuchará primero a las 2 partes, tanto al demandante como a la demandada, si es que se presenta, que me han comentado que no se ha de presentar, que tal vez envíe un delegado. Y luego se va a escuchar a los otros asambleístas, los que quieran intervenir. Esto se hará en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa, en donde yo he pedido el espacio porque soy parte de esta comisión. Anteriormente habíamos pedido el José Mejía Lequerica, que es un salón muy grande, parecido al Pleno, pero la presidenta no nos dio ese local, diciendo que iban a haber las celebraciones del 24 de mayo. Un poquito sí nos deja la inquietud de que sí podría habernos dado el local, pero de alguna manera también busca incidentar lo que está pasando en la comisión que de alguna manera analiza su propio caso. Bien, ahora respecto a, superado este tema logístico del salón donde van a sustanciar estas pruebas de cargo y descargo, asambleísta, ¿qué expectativas tiene sobre esta, ya no llamemos de evaluación, pero esta sustanciación de un informe que luego el Pleno evaluará pues el destino de Guadalupe Llori? Pero ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué asambleístas se inscribieron también para participar en la sesión de mañana? Listo. Para mañana se inscribió un asambleísta de gobierno, que es Ana Belén Cordero, otro asambleísta de gobierno, que es Washington Varela, Fausto Jarrín, que es de UNES, y algún otro asambleísta más de alguna bancada de Pachacute. Se inscribieron 5 asambleístas: Salvador Quispe, Consuelo Vega, y otros 2 asambleístas más que participarán. A más de eso, seguramente irá, como le digo, el abogado del asambleísta Llori. ¿Qué expectativas tenemos? Existen pruebas de cargo y de descargo. Hay algunas pruebas que están clarísimas. Nosotros no evaluamos una falta grave, si es que es falta grave, leve o muy grave. Lo que evaluamos es si ha cumplido o no ha cumplido funciones. Y existen 2 literales, el 7 y el 31. El 1 dice que ha incumplido temas del CAL, disposiciones del Consejo de Administración Legislativa, y el otro que habla de que no ha cumplido normas específicas de la ley, como por ejemplo no dar paso a la palabra o apelaciones de otros asambleístas. Por eso es que
que el asambleísta Torres le demanda, porque no está cumpliendo, según él, lo que dice la ley en su comportamiento como presidenta. Así es que no le puedo decir si es que es o no es, si es que ha cumplido o incumplido, porque todavía tenemos que leer las pruebas, pero algunos datos ya existen. Algunos datos existen y también a esta situación se ha sumado 3 denuncias en contra de Guadalupe Llori. Entiendo que ustedes como comisión no van a tratar eso tiene que aprobar el CAL, pero ¿cómo ve en general la situación de la presidenta del Legislativo con esta situación que tiene mañana y además con estas denuncias que se sumaron no solamente de UNES sino también de su ex coideario Bruno Segovia? A ver, hagamos una diferenciación. ¿Qué le importa a la ciudadanía esto? Esta es una cosa importante que hay que hablar. ¿Le importan estas cosas a la ciudadanía? No, a la ciudadanía necesita trabajo, salud, seguridad, lo que estamos sufriendo como país. Eso es lo que le interesa. Y le interesa a la Asamblea en la medida en la que resuelva sus problemas. Punto. El resto son problemas internos. Entonces, la gran pregunta es, esto de Guadalupe Llori, lo de ella específicamente, ¿le afecta o no le afecta al trabajo de la Asamblea? En parte sí, por supuesto, pero en otra parte la Asamblea está trabajando en sus comisiones de cualquier manera, lo está haciendo. Sí, ahora, la asambleísta Llori sí ha frenado algunas iniciativas que hacía falta que ya estén en camino. Y eso ha generado mayor molestia entre otros asambleístas. Entonces tiene temas de dar puesto de trabajo a sus amigos, tiene temas de no haber cumplido ya no solamente las funciones como presidenta, sino haber hecho unas cositas medio feas. Esto nosotros como comisión no lo vamos a tratar, eso lo trata el Comité de Ética, que es otra comisión. Y ahí Guadalupe Llori podría no solo perder la presidencia, sino inclusive su calidad de asambleísta. Esto es algo que que puede pasar. Eso es mucho más grave que lo que ustedes van a tratar, que simplemente es ver la sí, presidencia de ella, ¿no? La pertinencia de si es o no presidenta del Legislativo. Si es que ha cumplido o no ha cumplido funciones. Pero es grave para ella. O sea, porque ella es la que perdería la curul. En cuanto al trabajo legislativo, la Asamblea sigue trabajando. O sea, a mí me han preguntado y le he dicho, este es un problema político-administrativo, pero en realidad, fíjese que la Asamblea tiene 15 presidentes de comisión y cada uno de ellos organiza las temáticas en salud, en seguridad, nosotros en el desarrollo productivo hemos hecho unas leyes. En este mismo momento que hay la bronca de la presidente, digamos que hay este problema con la presidente, en estos mismos meses hemos aprobado varias leyes, ¿no? Por ejemplo, leyes para el fomento del trabajo juvenil. El día de hoy mismo se va a tratar la ley Violeta, que es una ley que da muchas facilidades al trabajo a las mujeres, sobre todo en momentos de maternidad. Sí, entonces la Asamblea sigue trabajando. Lo que se está planteando son dos cosas. Se cambia el que dirige, que no significa volver a trabajar, sino continuar trabajando bajo otra persona que dirija. Y la otra, si se va o no se va, un asambleísta. Cuando se fue la asambleísta Bella Jiménez, o sea, muy duro para ella, por supuesto, pero para la asamblea en sí no, porque siguen habiendo los 137 asambleístas que siguen trabajando, ¿sí? Y la asamblea está trabajando y es durísimo ese trabajo, es muy extenuante y demandante en cuanto a tiempo, pero eso sigue haciéndose, más allá de lo que le pasa a la presidenta. Amigos, son las 7:32, estamos dialogando con el asambleísta por Chimborazo, John Vinuesa, quien es parte de esta comisión que va a evaluar a Guadalupe Llori, o bueno, sustanciar un informe de las funciones de Guadalupe Llori, porque ya me corrigió el asambleísta. Pero más allá de eso, asambleísta, esta Asamblea Nacional cumple un año, ya cumplió un año en funciones y sí. Usted, en calidad de ciudadano, de asambleísta, ¿qué nota le pondría sobre 10? ¿Cómo le califica al trabajo de la Asamblea en este año? Verá, lo primero, yo me reía cuando usted decía lo de evaluar por una simple razón,
porque en la asamblea hay que ser súper precisos, súper precisos. Si usted dice evaluar, si no evalúa, ya está diciendo las cosas mal. Son abogados, son leyes, es donde nacen las leyes, ¿no? Entonces, tengo esta manía profesional de tener mucho cuidado con los términos. Pero esto también sirve para que de alguna manera los ciudadanos comprendan que hacer una ley no es coger y redactar 2 artículos, no es levantar la mano, o sea, no es así, es hacer casi que una tesis de grado, cada ley es brutal. Yo creo que una de las cosas maravillosas de esta asamblea es el hecho de que somos una asamblea heterogénea, no es esa asamblea de una mayoría absoluta donde todo ya venía desde Carondelet y ya se decía lo que tenía que aprobar la asamblea o no, sino que es de mucha discusión, de mucho debate, como tiene que ser una asamblea en el mundo y en la historia. Después que hay un exabrupto de alguno o de otro, pero en realidad son poco respecto a la mayoría del trabajo que hace la asamblea. Primera cosa. La segunda, ¿qué nomás ha hecho? Fíjese usted, la asamblea es la única institución que le puede ser frente al Ejecutivo, para bien o para mal. En todo caso es el único institución que le equilibra los poderes. Es un mal necesario, dice usted. Un mal o un bien necesario, eso habría que ver. Pero si es que no hubiera, por ejemplo, si no hubiera la asamblea, ¿quién hubiera frenado esa ley que se llamaba de inversiones, pero que en realidad estaba entregando a 4 amigos todos los bienes y servicios del Estado? Sí, donde se podía el día de mañana haber entregado una universidad a manos de 4 privados, posiblemente muy cercanos a la banca. Entonces, ¿quién defendió los intereses y los bienes del Estado? La asamblea, pues. Porque no hay quien más lo pueda hacer. El pueblo organizado le cogen y le paran como en octubre, pero en cambio aquí hubo una institución que que cogió, leyó lo que hizo el presidente, la ley que propuso, la revisó, la analizó, la modificó inclusive, y finalmente vimos que no era una buena ley y se la rechazó. Pero así como se rechazó la una, se aprobó la otra. Y la otra se aprobó la que decía el presidente que era la que le iba a dar el dinero para poderse manejar, y que esa fue aprobada tal cual llegó desde el presidente, tal cual. Claro, hay como que si no hubiera existido una asamblea se aprobó. No, en realidad sí hubo, porque fue decisión. Usted sabe que abstenerse, o sea, para abstenerse usted tiene que poner clic y decir abstención. Es igual, es una votación más. O sea, la decisión de la asamblea, de la mayoría, por supuesto, mía no, pero de la mayoría, fue abstenerse y entregarle la ley tal cual el presidente la presentó. Entonces, este es el primer gran trabajo de la asamblea, ser un escudo de defensa del ciudadano frente a posibles abusos del otro poder del Estado. Esa es la primera. Y luego de eso ha habido leyes. Le voy a contar unas 2 o 3 así rapiditas como para que usted vea lo importante del trabajo de la asamblea, en donde el mayor problema es no haber contado lo que hace. Sí, esa es la mayor falla que tiene la asamblea, no contar lo que hace, y de los asambleístas en general. Verá, a usted le han llamado el domingo a las 7 de la mañana para ofrecerle un servicio que usted dice no y termina generando ese contrato. Le han llamado a las 8 de la mañana. Le han llamado a las 8 de la mañana del domingo para ofrecerle un plan de una de las 2 telefónicas, o le han llamado para decirle que pague la tarjeta el día sábado. Ya, hay una ley que lo prohíbe, y esa ley se aprobó en diciembre. ¿Sí? Le voy a poner otro, esa es una ley para evitar el abuso de este tipo de llamadas telefónicas. Ahora le voy a poner otra ley. Hay muchachos, hay jóvenes que se fueron con un sueño a hacer una maestría en el exterior, a estudiar en el exterior, un doctorado. Era un sueño, pero cuando regresaron se volvió una pesadilla. ¿Por qué? Por las deudas. Una, tenían que pagar, y usted sabe lo que significa regresar del exterior sin conocer a nadie porque uno pierde los contactos, tener una deuda encima y no poder encontrar trabajo, y perder el trabajo, y no solo eso, que su mamá, que fue la garante de esa deuda, de ese crédito, pierde el trabajo porque aparece como contratista incumplido.
o aquellos que no tuvieron crédito, sino que tuvieron una beca, es decir, no tenían que pagar al regreso, están como contratistas incumplidos porque no guardaron todas las facturas de lo que gastaron allá, hasta el chicle que se compraron un día. Sí, entonces era una locura y muchos jóvenes estaban sufriendo y familias enteras, miles de familias sufriendo, los que se fueron en este sueño. Entonces se generó una ley que permitió que ellos puedan refinanciar y que sea mucho más fácil que con la única presentación del título ellos ya puedan devengar y cerrar el trato con el Estado y no ser tratados como contratistas incumplidos. Sí, esas son leyes que cambian la vida. Algunos no verán una ley, otros no verán otra ley. Hay una ley que se hizo, me acuerdo, por septiembre, que se aprobó. Es una ley para formalizar el trabajo de los recicladores de basura. Esa gente que está ahí metida en la cabeza dentro del tacho, del contenedor de basura, recolectando un poco de plásticos, un poco de vidrios, y que siempre han sido tratados como lumpen, y que siempre han sido tratados como la peor cosa. Hay una ley que permite que ahora los municipios les puedan contratar de manera formal en esa actividad específica del reciclaje. Y claro, yo le estoy contando la ley en chiquito, son mucho más amplias. Son más amplias. Entonces, estas cosas las ha hecho. ¿Pero usted sabía esas leyes? Probablemente no. Algunas sí, pero lamentablemente muchas se quedan en el papel y no se aplican. O que faltan los reglamentos y se demoran años para hacer un reglamento. Eso también sucede. Pero el reglamento lo hace el ministro, lo hace el presidente. El reglamento no lo hace la Asamblea. Lo que importa es que al ciudadano que esas leyes que hace la Asamblea también se apliquen, ¿no? Ya, pero imagínese, es como que yo le acusara a usted del programa de la mañana que salió mal. O de la tarde, digamos. Usted va a decir, pero yo hago el de la mañana, o sea, no hago el de la tarde, no me acuse. Claro, pero igual la gente acusa a los periodistas, ¿no? Nos dicen prensa corrupta, por ahí de todo un poco. Exacto, eso usted me entiende. ¿Sabe lo que se trató ayer? La ley de comunicación. Sí, la ley de comunicación. La modificación a la ley. Y es un debate enorme, pues. Porque uno dice, a ver, a los periodistas, ¿hay que controlarles o no hay que controlarles? ¿En qué medida se les controla? ¿En qué medida no se les controla? O sea, ¿pueden decir lo que les da la gana sin tener pruebas? Porque son periodistas, hay que dejarles, o no hay que dejarles y hay que tenerles un control y hay que poder ponerles un juicio si es que mienten sobre algo. No, entonces es una discusión enorme que se basa entre la verdad y la libertad de expresión. Y hay un antagonismo. Esos son debates fuertes y esos debates no salen en medios, porque es como trabajar en la universidad. O sea, usted está dentro de una burbuja discutiendo, debatiendo, trabajando, pero no hace noticia de cada paso que da. Bueno, asambleísta, hay un oyente que nos dice, es verdad, dice Ángel Gabriel Vallejo, concuerdo con el asambleísta, la asamblea le falta comunicar, nos sentimos alejados, y también si hay asambleístas que comunican lo que hacen. Gracias, Ángel Gabriel, por ese comentario que nos envía al Facebook Live. Ahora, asambleísta, no me respondió la pregunta, ¿cuánto se pone del 1 al 10? ¿Cuánto le califica la Asamblea Nacional? Se dice que se han estado trabajando, que se han aprobado leyes, aunque aquí tengo un dato, de 86 proyectos planteados, 6 se han aprobado, pero las comisiones han trabajado. ¿Qué nota le pone a la Asamblea Nacional en este año? Yo le pongo la nota en dos materias diferentes, en el Pleno y en la comisión. En las comisiones yo le pongo un 9, porque hay una que otra comisión que no trabaja muy bien, pero en general sobre 10 le pongo un 9. Y en el Pleno le pongo un 7. Sin embargo, hay una cosa que debemos tomarle en cuenta. Y le dije hace un rato, esta asamblea es una asamblea totalmente diferente a las asambleas anteriores. En esta asamblea no hay mayorías absolutas, no hay un levantamanos y aprobado todo. Hay muchísimo debate. Y eso le da un punto adicional. Así es que al 7 le subo un punto de bonificación y le pongo 8. Bueno, muy bien, gracias, asambleísta. Yo era profesor de la universidad y hacía eso, ¿no? Gracias, asambleísta Yomi Nuesa, asambleísta por Chimborazo, por estar con nosotros, no solamente comentándonos del trabajo de la comisión para sustanciar el trabajo de la presidenta del Legislativo, sino para también... Le leo así rapidito, a ver, dígame. Un segundo.
Yo he presentado 3 proyectos de ley, 2 están en trámite, 6 proyectos de ley en proceso de elaboración. De mi comisión, de la de Desarrollo Económico, 5 proyectos aprobados en vigencia, 5 en debate y 4 en segundo debate. De la Asamblea Nacional, 25 leyes aprobadas el 14 de mayo del 2021. Mis procesos de fiscalización, 56 procesos, 108 oficios de pedidos de información. Sí, o sea, no es, y estoy hablando del mío, multiplíquele por 137. O sea, el trabajo en la Asamblea es duro. A mi familia no le veo semanas enteras. Con leyes económicas urgentes, 2 meses sin verles. Y eso, quien tiene familia sabe lo duro que es no verle a su hija de 11 años, a su hijo de 9 años, a su esposa. O sea, esto es duro. No es un chiste. Parecen nomás vagos ociosos que no hacen nada. No, no es así. Es que no todos son como usted, que tienen cifras que comentar, ¿no? Hay asambleístas que no se los ve por las noticias y no se los ve. Bueno. Verá, yo le decía a un carpintero, señor carpintero, cuando me reclamaba, le decía, usted hace un trabajo, pero que yo no vea que usted hace el trabajo, no significa que usted no trabaje, solo significa que yo no veo que usted hace el trabajo.